Así es que, empezando con el tema de la personalidad del Espíritu Santo, quisiera en primer lugar ver algunas de las dificultades que la gente ha enfrentado al pensar en el Espíritu Santo como una persona. En parte, en algunas personas, esto resulta del hecho de que la palabra espíritu es una palabra que no se asocia normalmente con una persona. Cuando yo digo, bueno, se apareció un espíritu por ahí, pensamos en algo nebuloso, algo transparente, pero no pensamos en eso como una persona. Las palabras que se usan en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, la palabra ruach, y en el Nuevo Testamento la palabra neuma, son palabras que se refieren más que nada a viento o el aliento de una persona. Y por lo tanto, en la palabra de Dios, el contexto nos tendrá que decir de qué estamos hablando. Este término espíritu, a diferencia de la palabra hijo, que es la segunda persona de la Trinidad, es una palabra que obviamente la identificamos con una persona. Nosotros tenemos hijos, o conocemos, o somos hijos, ¿verdad? La primera persona de la Trinidad la conocemos como el Padre, que también es una palabra que constantemente lo asociamos con una persona. A diferencia, el Espíritu es una palabra, un término que no, en términos generales, no lo pensamos de esa manera. Por lo tanto, al estudiar las Escrituras, algunas sectas en el pasado y algunas aún en el presente, no identifican el Espíritu Santo como una persona dentro de la Trinidad y por lo tanto niegan en sí la doctrina de la Trinidad. Pero al Espíritu Santo le dan un papel más bien de influencia, de una energía que funciona, es una personificación de algo que Dios hace sin realmente otorgarle la personalidad que la palabra de Dios misma nos enseña. Y como vamos a estar viendo más adelante, las pruebas que tenemos de que el Espíritu Santo realmente es una persona y es parte de la Trinidad. Una de las enseñanzas del pasado, y pudiéramos mencionar muchas, pero una que todavía hasta nuestros tiempos, en algunos casos, todavía sigue teniendo influencia, es la doctrina que se conoció como el sabelianismo. Esta es una doctrina que enseña que Dios existe en tres modalidades. En otras palabras, Dios es una sola persona que se presenta en ocasiones como el Padre, en ocasiones se presenta como el Hijo y en otras como el Espíritu Santo. Pero en sí no tenemos tres personas, solo tenemos una persona. Se niega por completo la Trinidad y hay movimientos y hay iglesias, aún en nuestro tiempo, que presentan a Dios de esta manera. Hay iglesias unitarias o iglesias que se van por el nombre de solo Jesús, que enseñan de esta manera. Y obviamente si negamos el hecho de que Dios exista en tres personas, le estamos negando la personalidad a la tercera persona de la Trinidad, que sería el Espíritu Santo. Porque pues realmente no es más que una manifestación de Dios y en sí no una persona. Hay otras doctrinas que presentan al Espíritu Santo más bien como una energía que se mueve, que sí tiene influencia, obviamente actúa de alguna manera entre nosotros, pero en sí no es una persona, no tiene voluntad, no tiene inteligencia, ¿verdad? Es como la energía de la luz que sí nos da, ¿verdad?, el poder para
echar a funcionar muchas cosas, es lo que en este caso ellos dirían, bueno, este es el poder que nos ayuda para seguir adelante, etcétera, pero en sí no tiene una voluntad. Dentro de este marco de creencias encontramos a los que son los testigos de Jehová, que le asignan un papel solo como una energía al Espíritu Santo. Mormones es otra de las sectas actuales que no le dan personalidad al Espíritu Santo. Las religiones orientales que se están haciendo más patentes en nuestro tiempo, sencillamente por su creencia en Dios, que Dios es todo es Dios. Ellos hablan de un espíritu, hablan de una energía, etcétera, y en ocasiones eso ellos lo entienden en esos términos de lo que la Biblia llama el Espíritu Santo y lo equivalen con lo que son las creencias suyas. Por otra parte, dentro de lo que es el marco de enseñanza y de doctrina sana, encontramos algunos cristianos que en palabra, en lo que ellos dicen creer, dicen o enseñan que el Espíritu Santo es una persona. Sin embargo, a la hora de la aplicación de la doctrina en sus vidas, tratan al Espíritu Santo sencillamente como si fuera una energía, algo que nosotros podemos manipular y usar para nuestro beneficio. Se le roba por completo la voluntad al Espíritu Santo, ¿verdad? Se cree o se maneja como que yo puedo manipular al Espíritu Santo mediante las oraciones. Si yo hago ciertas oraciones, Dios me tiene que responder exactamente como yo lo he dicho. O el Espíritu Santo tiene que responder de cierta manera, haciéndome manifestar en mí ciertas manifestaciones sobrenaturales. Pudiera ser el hablar en lenguas, en algunos casos extremos es lo que la gente enseña, etcétera. Entonces, o Dios tiene que hacer a través de mí un milagro. Yo estoy orando por sanidad y Dios tiene que sanar a esa persona. En otras palabras, yo soy el que tengo el control sobre el Espíritu Santo que tiene el poder para hacer eso. Y eso obviamente entonces le roba al Espíritu Santo la voluntad que Él tiene. Así que tenemos que tener cuidado que aunque profesemos tener una doctrina sana, tenemos que tener cuidado en que esa misma doctrina se traduzca a la práctica que nosotros llevamos. Ahora, ¿qué pruebas hay de la personalidad del Espíritu Santo? Hemos hablado de las dificultades y estas más que nada se basan en el hecho de que el Espíritu en la Biblia se le refiere como Espíritu, que es una palabra que en sí no habla de personalidad. Pero habrá evidencia de que el Espíritu Santo sí es una persona distinta al Padre y distinta al Hijo. Vamos a ver que la palabra de Dios nos enseña de una manera muy clara que el Espíritu Santo existe como una persona. Vamos a ver primeramente en Juan capítulo 6, y le invito que abra conmigo su Biblia, en Juan capítulo 16 y el versículo 14, y encontramos allí el uso de un pronombre. Ahora, los pronombres se usan para referirse, en su mayoría, a personas. En este caso es un pronombre masculino. El término neuma, que es el término que se traduce como espíritu en el Nuevo Testamento, es un término neutro. Sin embargo, cuando se refiere al Espíritu Santo, a la hora de usar un pronombre, se usa un pronombre masculino, denotando personalidad. Vemos aquí en Juan capítulo 16 y el versículo 14 que nos dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y ahí esa palabra que se traduce Él,
aquí en español, es una palabra también, un pronombre masculino en el griego. Tenemos por otra parte en Efesios capítulo 1 y el versículo 14, otro uso de otro pronombre que existe también en la lengua griega, y dice que es las arras de nuestra herencia. Allí en griego viene implícito que es un pronombre, y una vez más es un pronombre masculino, es el pronombre hos. Estos dos pronombres obviamente no concuerdan con el sustantivo, que es un sustantivo neutro, neuma. Lo que nos indica que neuma, que pudiera ser una cosa sin género, realmente es una persona con género, y en este caso un género masculino. Ahora, si esa fuera la única evidencia que tuviéramos, sería muy poca evidencia y pudiéramos argumentar en contra de ello. Sin embargo, tenemos otros argumentos que en las Escrituras que también nos muestran la personalidad del Espíritu Santo. Por ejemplo, al Espíritu Santo se le atribuyen las cualidades de personalidad o los atributos de personalidad. ¿Cuáles son estos atributos? Toda persona tiene inteligencia, tiene una mente, toda persona tiene emociones o afectos, toda personalidad tiene voluntad, y algunos pudieran agregar que toda persona tiene una conciencia propia. Ahora, vamos a ver que el Espíritu Santo en las Escrituras se le atribuye inteligencia, se le atribuye también el tener emociones y que tiene una voluntad. Empecemos por la primera.